Yo creo que es importante para nosotros, vamos a saber, ¿qué pasa si un niño no fue vacunado en sus etapas, en las fechas en las que le correspondía? ¿Puede ser vacunado ya de adulto con los mismos resultados o ya no es necesario en algunos casos? Bueno, hay esquemas ya establecidos para los adultos y cuando alguien no fue vacunado en la etapa infantil, lo más probable es que no ocupe todo el esquema tal como viene en la cartilla actual. Sin embargo, estos adultos ya estuvieron en contacto con las enfermedades y más probable es que ya tengan ciertos niveles de inmunidad. Pero sí hay que tratar de que las vacunas que actualmente que ya existen para adultos, bueno, que se actualicen o se apliquen, si no se la han aplicado nunca. Hay algunas enfermedades que valdría la pena agregar. Por ejemplo, y seguramente los que nos están viendo o nosotros mismos, hemos escuchado que cada vez aparecen más casos, por ejemplo, de la enfermedad de varicela. Sí. Y varicela en un niño se considera, aunque malamente, una enfermedad benigna o relativamente con una buena evolución, pero no así cuando le da a un adulto joven o a un adulto mayor. De hecho, puede haber casos de defunción por varicela cuando se sale la enfermedad fuera de la edad que uno espera la enfermedad. Entonces, en esos casos, por eso es recomendable preguntarle al adulto, cuando está en contacto con alguien que tiene una enfermedad como varicela, es preguntarle si sabe si le dio varicela de pequeño o no, porque si no, ahí son indicaciones muy específicas de que hay que vacunar al paciente adulto, aunque no sea un paciente que debe de recibir una vacuna que está diseñada para los niños. Y eso complementa la pregunta que usted hacía. La mayoría de las vacunas están direccionadas para los niños, Sí. pero muchas de ellas se pueden utilizar a las mismas dosis en el adulto. Hay 3 vacunas o 4 en el mercado que son específicamente en preparación para niños y que no se deben de utilizar en el adulto y viceversa. Pero ya son enfermedades muy particulares como hepatitis B, por ejemplo, que tiene que dar uno la dosis fraccionada, o influenza virus, que también tiene que dar uno la dosis fraccionada. Pero con fines prácticos son las mismas dosis. Y yo aprovecho para hacer un comentario que creí que esa iba a ser la pregunta. La calidad de las vacunas que hay en el sector salud y la calidad de las vacunas que hay en la medicina privada es exactamente la misma. O sea, todas son de buena calidad, todas tienen estándares internacionales de respuesta, motivo por el cual otro de los mitos es que, pues a mí me aplicaron la vacuna en el sector salud o en el IMSS, en el seguro, y no me funcionó. No, son exactamente las mismas vacunas. Sí es parte de los mitos, ¿no? Esta creencia que se da con mucha frecuencia. Sí, y curiosamente a veces en la promoción dicen, le voy a aplicar una vacuna francesa. Pues sí, claro, en la cajita de todas maneras dice que es el laboratorio que la produce y son exactamente los mismos, así es. Bien, ¿hay ocasiones en las que no es recomendable aplicar una vacuna? ¿Cuáles serían las excepciones? Bueno, las condiciones de los pacientes a veces nos obligan, es decir, cuando los pacientes tienen alguna enfermedad en la cual la respuesta inmunológica está fallando, enfermedades crónicas graves como leucemia, cáncer, etcétera, o pacientes con alguna enfermedad en la cual tenga una alteración importante de su sistema inmunológico, que esté recibiendo tratamiento, inclusive con corticosteroides para disminuir esa respuesta, lo más probable es que algunas de las vacunas no se deban aplicar y en caso particular, por ejemplo, la de las que son de vivos atenuados, hay que evaluar cada caso en particular para ver si se aplica. El resto yo creo que siempre se deben de aplicar. Por lo general no hay una limitante, salvo enfermedades ya establecidas. Y algunas otras que se agregan a lo que ha comentado atinadamente el doctor Alberto, es que si se aplica una vacuna y el paciente tiene una reacción grave, por supuesto que ese paciente se tendrá que retirar la segunda o la tercera dosis de esa vacuna. Es decir, si a mí me aplican o a un niño le aplican un biológico, una vacuna, y hace una reacción severa, ese niño es un candidato a no volverlo a vacunar y a darle seguimiento. Pero todo depende de las reacciones, porque muchas de las reacciones que estamos acostumbrados a ver es fiebre de alta intensidad,
o vómito o irritabilidad. Ya o me que está les baje el respondiendo la apetito. siguiente pregunta, Esa ¿cuáles sería serían la- los efectos secundarios? Me imagino, Sí. normalmente vemos a los papás, le dio fiebrecita, o incluso a los doctores, ustedes le va a dar fiebre un poquito en la noche, va a estar inquieto, va a estar llorón, etcétera. Eso, digo, los que tenemos hijos, a todos nos consta que normalmente esas recomendaciones nos dan, pero ¿qué otro tipo de efectos secundarios pueden tener algunas vacunas? Bueno, los generales son como usted lo dice, y también quiero decirles que con el desarrollo de las nuevas vacunas, justamente lo que decía el doctor Alberto, ya ahora son algunas vacunas con partículas de las bacterias. Esto hace que ya no den tantas reacciones adversas, motivo por el cual la fiebre, y sobre todo la fiebre, prácticamente ha disminuido en un 60 o 70% como un efecto secundario de la vacunación. Ahora más es el llanto, la irritabilidad o la inquietud que manifiestan los niños. Claro que hay reacciones adversas, sin embargo decirles que estas reacciones adversas que se presentan se dan en caso de uno en cada 100,000 dosis o uno en cada millón de dosis. Puede haber, por ejemplo, lo que sucede con la vacuna de la polio oral, que por cierto ya no forma parte del esquema básico de vacunación, parálisis secundaria a la aplicación de la vacuna y justamente como un efecto adverso. Y claro que una parálisis es un efecto adverso grave, Bastante graves. pero ahora por eso es que ya hay una vacuna que es inyectable y eso evita el riesgo de tener una parálisis secundaria a la vacunación contra la polio, curiosamente. Entonces, todos esos avances han hecho facilitado. que, así es, tiene efectos graves, como por ejemplo, quizá el más grave sería una defunción o una muerte secundaria asociada, y la mayoría de las veces es porque hay una reacción anafiláctica. Esto quiere decir que la vacuna produce en el organismo una reacción en contra de la vacuna y en contra del organismo. Y esas son reacciones anafilácticas que pueden llevar a un choque, que así se llama, a las alteraciones hematológicas en el cuerpo e incluso la defunción. Pero afortunadamente rápido las ven segundos. Son raras. excepciones, pero muy excepciones. Así es. Vamos a ver este testimonio y continuaremos hablando de las vacunas, mitos y realidades. Sí, tengo una niña de 4 años. Sí, mira, para mí es muy importante que tenga todas sus vacunas, ya que para que se desarrolle su sistema inmunológico y pues así poder evitar todas las enfermedades. Sí, mi hija tiene completo su esquema de vacunación. Sí, para mí es suficiente, te digo, yo siempre he estado al corriente de todas sus vacunas. No, nunca ha presentado ninguna reacción al vacunarla. Nada más los cuidados como son el bañarla después para evitar que le suba la temperatura, nada más. Pero nunca Nunca he tenido ningún problema con alguna vacuna, ¿no? A lo mejor sí que puedan estar un poco irritaditos con temperatura, pero nada más. Sí, está en segundo de kinder. No, fíjate que la mayoría, o sea, las personas que conozco que tienen hijos son muy conscientes y sí, tienen todas sus vacunas. Pues nada más que tomemos conciencia nosotros como papás, como mamás, de la importancia de la vacuna, ¿no? Para evitar enfermedades. Sí, mira, al nacer le aplicaron la de tuberculosis y la de hepatitis. Sí, sí me acuerdo, a los 2 meses, sí me acuerdo que lloró mucho. Le aplicaron la de difteria, tosferina, la del tétano, la de polio y meningitis.